Se nos ha entregado la gracia no para que la desperdiciemos, no para que la tiremos, sino para que seamos administradores de la misma. Es uno de los mensajes principales que se nos muestra en la carta a los Corintios, esta carta que dirige Pablo a la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto había una comunidad cristiana, una comunidad floreciente, una comunidad que se encuentra con determinadas características. Para empezar, la ciudad de Corinto, cuando Pablo se dirige a ellos, es una ciudad cosmopolita y es una ciudad bastante grande para su época, incluso para el día de hoy. Una ciudad de más de 500,000 de habitantes, una ciudad además donde convergen distintas culturas, principalmente la cultura griega y la cultura judía, entre otras culturas, al ser una ciudad de comercio, una ciudad importante. En esta ciudad, en esta cultura, se encuentran algunas particularidades. Han chocado la cultura hebraica con la cultura helénica, una fuerte creencia o un fuerte fortalecimiento en la razón griega, la razón helénica, la lógica como herencia de todas estas culturas, pero a la vez también las tradiciones judías, y por lo tanto una distinta reinterpretación a los distintos panoramas, a las tradiciones y al mismo seguimiento de la cruz. Cómo debemos seguir de tal o determinada manera lo que es el camino de la cruz que se nos ha enseñado. Dentro de estos puntos había cuestiones, por ejemplo, si comer o no comer la carne que se hacía en los sacrificios, aquella carne que era inmolada por distintos puntos, por distintas cuestiones. Pero el problema fundamental, entre otros, era la cuestión de las divisiones, y es sobre el cual Pablo hace un mayor énfasis, y también es el tema que yo quiero tocar, que sería la división de la comunidad cristiana en tanto quién o quiénes habían evangelizado primero, o sobre quién había recibido la palabra de Dios, mi parte, mi persona, si había sido de Pablo, si había sido de Apolo, si la había recibido de Pedro o de alguna de las comunidades descendientes de ello. Y es a raíz de estas discusiones que Pablo exhorta con las siguientes palabras: por lo tanto, que la gente nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. Es probablemente que la ciudad de Corinto también se encontraba en una prosperidad económica al ser una ciudad de comercio. Entonces, cabe la posibilidad también de que hubiera algún tipo de arrogancia, de sentirme tan fuerte, de autosuficiente, y por lo tanto no me importa si el otro fue evangelizado por Apolo, por Pablo, por Pedro o por alguno de los otros apóstoles, y por lo tanto aquel que podría ser mi aliado lo veo incluso como un enemigo. Y es justamente estas palabras de Pablo lo que buscan remediar. No somos, o en todo caso, ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo, ninguno de los apóstoles son dueños de la gracia. La gracia se ha otorgado a ellos, no como dueños, no como herederos totales, sino como administradores. Ellos están compartiendo el mensaje de Cristo, y lo importante no es quién lo administra, sino el mensaje en sí mismo. Y ese problema, ese comunicado, esa situación aplica para los habitantes de Corinto como lo es hoy en nuestros días para cada uno de los otros, los que nos hacemos llamar cristianos, sean católicos, protestantes, ortodoxos o distinta índole. Lo importante aquí no es tanto quién me dio la gracia, de quién he sido recibido el bautismo, sino principalmente cuál es el mensaje y cómo pueden ser estas distintas personas que comparten mis valores verdaderos aliados. Porque entonces es de preocuparme por señalar, por sancionar, incluso juzgar o querer atacar a aquellos que protegen el bien, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, cuando realmente podríamos trabajar juntos, ver aquellos puntos de coincidencia y fortalecer los valores para así crecer en la comunidad, en el seguimiento a Cristo, que como tal tampoco es algo nuevo. Incluso en los mismos apóstoles, ya en los tiempos de Cristo, se miraba cuando los apóstoles, específicamente Juan, le dice a Jesús que habían reprimido a algunos que expulsaban a demonios en su nombre, a lo que Jesús les dijo: si están reprimiendo, si están expulsando demonios en mi nombre, no se los prohíban, porque aquel que no está con nosotros está. Y es por tanto la importancia de esto. Aquel que no está contra nosotros, aquel que promulga nuestros mismos valores, es un aliado. Y no recordar, o mejor dicho, no olvidar, siempre recordar
que somos únicamente administradores y como todo administrador debe ser fiel porque será fiscalizado. Se le rendirán cuentas, o mejor dicho, él tendrá que rendir cuentas, se le pedirán cuentas de su trabajo, de ver lo que hizo con cada uno de los puntos de la gracia que le fue otorgado, con cada uno de sus talentos, si realmente los multiplicó, cómo los puso al servicio para el reino de Dios. Vendrá el momento que vendrá el dueño de la gracia y pedirá cuentas a cada uno de nosotros que se nos ha otorgado la oportunidad, la bendición de recibir este mensaje. Pongo énfasis especial en recordar esto. Soy un administrador, no un juez ni un verdugo. Como administrador debo poner principal atención en aquello que a mí me fue dado. Mi persona, mi oportunidad, mi ser. No quiere decir que si ve algo mal no lo señale, pero es muy distinto señalar, decir aquello con lo que estoy mal, a querer juzgar, a querer criticar, a querer sancionar cuando no me corresponde. Debo de alzar la voz cuando vea las injusticias, pero no debo de buscar llevar castigo, no debo de buscar repartir muertes y juicios cuando es algo que no me corresponde. Por lo tanto, siempre mantenerme orando, mantenerme atento para que mi arrogancia no crezca. Tener estas palabras en la mente siempre. Soy un administrador, como lo menciona Pablo en la primera carta a los Corintios. Recordar, como un administrador se me exige que sea fiel, se me exige que esté anclado a mis valores, se me exige que haga el cumplimiento de aquello que me fue encomendado, porque llegará el momento en que tendré que rendir cuentas de los talentos que a mí se me dieron y por lo tanto de aquello que debí de haber levantado la voz, de haber continuado, de haber trabajado y vivir conforme a la enseñanza de Cristo.